Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal de CCC Wargaming Club. Vamos con nuestro segundo Battle Report de Warhammer 40.000, novena edición. En esta ocasión, de vuelta, estoy yo, el perro, jugando con 1000 hijos, como la vez pasada. Pero me estoy por enfrentar a Cabullón, acá a mi lado, que va a ir con Tau. La misión que vamos a jugar es Discovering o la limpieza, que básicamente son 5 objetivos casi en el centro del escenario y tenemos los despliegues a los laterales como si fuera el antiguo Hammer and Anvil o el yunque y el martillo, pero con un recorte en los costados. Vamos con el despliegue. Y la misión tiene como objetivo primario Domination, que a diferencia de Check and Hold, el que tiene 2 objetivos escorea 5 puntos de victoria. El que tiene 3 o más, otros 5 puntos de victoria. Y el que tiene más que el enemigo, 5 puntos más de victoria. En total de 15 por ronda como máximo. Bien, el objetivo secundario de la misión se llama escaneo estratégico, Strategic Scan, que una unidad cualquiera del ejército de la lista puede tomar al final de la fase de comando, activar su acción y escanear ese objetivo. Puede hacerlo una sola unidad por objetivo y una vez que ese objetivo está escaneado por mi ejército, supongamos, ya no lo puede escanear más, tiene que ir a otro objetivo si quiere seguir sumando. Y si uno escanea un objetivo son 3 victory points, si se escanea 2 son 6, si escanea 3 son 10, si escanea los 4 son 15. Y bueno, eso en cuanto a misión. Listas. Bueno, yo voy a jugar con un ejército Tau a 2000 puntos. Tiene un batallón, Sept Tau, y una patrulla de el enclave Farsight. En el batallón, como HQ, está un Commander y un Aterio. Y 3 escuadras de Breacher con drones de escudo y un dron telemétrico. Como Lead, 2 Riptide y 2 escuadras miméticas con drones telemétricos. Y como ataque rápido, 2 escuadras de drones defensivos. Transporte asignado, un Devilfish. Y la patrulla de Enclave Farsight en HQ, 2 armaduras Coalstar. Y como línea, una escuadra de Cruz y Elite, una escuadra de Crisis. Sí, la idea es que la línea y las miméticas y todo avancen, cosa de tomar los objetivos antes del primer turno. Y con las otras unidades, con las Riptide, tratar de resistir y hacer fuego de apoyo. Bueno, yo elegí las misiones secundarias de Engage y Null Front, que es tomar los cuadrantes, When We Stand, We Fight, y elijo 3 unidades que son las 2 Riptide y el Commander tiene que ser la unidad más cara. Y la tercera es Race de Banner Height, que es tomar los objetivos y hacer la acción de plantar la bandera. Yo voy a ir con 1000 hijos, en este caso voy a ir con un batallón y un patrol. El batallón va a ser mi destacamento principal, va a estar ahí el Warlord. Como HQ lo tenemos a Ahriman en disco y a un exterminador en armadura. ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Eso van a tener la lista. No, encima no. Voy de vuelta. Como HQ lo tenemos a Ahriman en disco y un hechicero exterminador con un familiar. Después de línea tenemos 3 escuadras de 5 rúbricas. En ataque rápido, un engendro, una unidad de 5 exterminadores, otra unidad de 8 exterminadores, ambos con Bolter, pero con Hellfire Missile Rack, y un Decimator. Y como opción flyer, un Helldrake. Y el Patrol, que se constituye de un príncipe demonio alado, con un Tzaangor chamán, una escuadra de 17 Tzaangors. Y por último, en ataque rápido, una unidad de 7 Tzaangors iluminados. El Patrol son del culto de la magia y el batallón es el culto de la duplicidad. La idea es, con más que nada el movimiento que le da ese culto y la resistencia que tienen las unidades, tratar de tomar bastante parte del campo de batalla de entrada y resistir lo más posible. Y generar un poco de movilidad y resistencia con el otro destacamento como para poder retener el fuego enemigo, que en este caso Tau
es bastante jodido. Y yo como objetivos secundarios voy con el objetivo secundario de la misión, que es Strategic Scan, escaneo estratégico. Grind and Down, que es matar más unidades yo que la que me mate el enemigo. Y tercer objetivo secundario es Domination, 3 Victory Points si tengo la mitad o más objetivo que mi oponente. Bueno, ahora vamos a tirar a ver quién empieza. Vamos de vuelta. Empiezo yo. Y voy primero. Final del primer turno de los 1000 hijos. En el movimiento, esta unidad se acercó para estar cerca de este objetivo. Todas estas unidades, el Decimator, el Terminator, el Exterminador, los Leitner, Ahriman, esos rúbricas, el dragón y el príncipe demonio y el engendro, todos avanzaron, o sea, se movían hacia adelante sin avanzar, nadie tiró para avanzar. Fase psíquica, el poder psíquico del culto de la duplicidad. Teletransportamos estos Terminators a este área, lejos de las sombras que estaban acá, más de 9. Warp Time sobre el príncipe demonio para que mueva hasta este lugar. Y posteriormente, en la fase de disparo, bueno, hicimos algo de daño con algunos poderes psíquicos a las sombras que estaban ahí. Prescience al Decimator, -1 al hit a los que activaron aquel objetivo o el scan del objetivo de la misión. Y +1 al invulnerable de estos que están escaneando este objetivo. Y en la fase de disparo, con los Terminators, el Decimator con su Butcher Cannon, pudimos destruir el Devilfish y la escuadra de 5 castas de fuego que se encontraba en esta zona, y junto con los 2 drones, se destruyó, bajaron todos estos 2 escuadras de castas y 2 drones, más los drones que deposita el Devilfish. Increíblemente, no hubo nadie cuando explotó ese vehículo. Y posteriormente asaltamos con los Sanguineliner a las sombras y con el engendro asaltamos a los drones. El engendro pegó, no hizo nada absolutamente contra los drones. Los Enliner atacan y todo el daño que hacen en el combate cuerpo a cuerpo fueron a los drones y murieron. Él devuelve el ataque, no pasa nada. Y con esto termina el turno 1 de los 1000 hijos.
final de la fase de movimiento, los Groot alzan la bandera en este objetivo y la línea, los Breacher, alzan la bandera en ese objetivo. Bueno, en la fase de disparo, el Commander activa el Monka, el Etéreo invoca los elementos, el elemento de tierra. Las Riptide activan el reactor Nova, los dos eligen la opción de 3 más invulnerables. En la fase de disparo, primero el Commander elige con su Barrel Trade True Unity Devastation a el dragón como objetivo. Los telemétricos, los planos telemétricos estaban ahí, disparaban al dragón, le marcaron con un contador y luego disparó la Riptide con el cañón reliquia, pues el Commander con fusiones lo terminó de destruir y bueno, explotó. Bueno, acaban de hacer volar al dragón, así que tenemos que tirar para ver si explota. A ver si explota. Tire, tire, tire. El bicho explota y le hace 2 Mortal Wound a Príncipe Demonio, 3 Mortal Wound a estos iluminados, 2 Mortal Wound a las sombras, 2 Mortal Wound a los drones, 3 Mortal Wound a ese Commander, 2 Mortal Wound a ese Commander y 1 Mortal Wound al engendro. Después la otra Riptide dispara al Príncipe Demonio que estaba ahí y a los iluminados. Y el otro Commander también dispara sin ver también a los sangre. Y bueno, después asaltan el Commander y las miméticas asaltan lo que queda y lo destruyen. Bueno, aunque parezca extraño, el Commander y las miméticas asaltaron al sangre iluminado y al engendro. 5 más. 2. Bueno, salvación 5 más invulnerable. No, se murió. Murió el pájaro. No tuvo oportunidad de pegar el iluminado. Y ahora pega el Commander. Sí. Al engendro. Ahora pega el Commander con una espada de fusión. Tiene 4 ataques. Me está pegando un Tau. Ayuda. A 3 más. Impacta todo. Increíble. Así. Sí. Este con menos 4 y el otro normal. Bueno, este es a 5 más y esto entra el daño. Este es un dado de 6 el daño. 5. Y lo mata. Oye, mi engendro. Malditos Taus. Y del otro lado, los Breacher disparan a los Termi y matan uno. Y con eso termina el turno 1 de Cabullón y él hace 2 Victory Points por Engage in All Fronts. Tiene una unidad en este cuadrante, en este cuadrante y en este cuadrante. Al final de la primera ronda de batalla, mis hijos hacen 3 Victory Points por el objetivo secundario Grind Them Down. Que mataron 5 unidades de los Tau mataron 4 unidades de 1000 hijos. Y en la fase de comando de los 1000 hijos se contabilizan por el objetivo secundario de la misión Target Scan 3 Victory Points por este objetivo y 3 Victory Points por este objetivo. Y por primarias de misión solamente 5 Victory Points porque tengo 2 objetivos. Y fase de movimiento. Final del turno 2 de los 1000 hijos. Hago 3 Victory Points por el objetivo secundario de Domination, por tener la mitad o más de los objetivos que hay en mesa. Después de la fase de movimiento, en la fase psíquica,
El Decimator fue bufeado con más invulnerable, más 1 para impactar y menos 1 a que sea impactado. Este Terminator nuevamente se bufea. Ahriman con Warp Time llega hasta este punto. Y el resto son poderes de daño que son tirados. Por ejemplo, esta unidad tira un Smite que hace daño a unos drones que se ubicaban en ese objetivo. Había 2 escuadras de drones de 2 y 2 escuadras de 5 Breachers. Bueno, un dron con ese poder. Hechicero con una estratagema cambia su poder de Sorcerer of Facade por Death Hex y se lo tira a la Riptide quitándole el invulnerable. Este hechicero a 6 más le tira Smite y le hace una Mortal Wound. El chamán con un Smite le hace una Mortal Wound a 7 más al que quedaba acá de los Mimetic. En la fase de disparo, con las escuadras que tenemos acá, más el Decimator, destruimos al Commander y a la escuadra de Breachers que estaba tomando con la bandera este punto, y los dos drones quedaba una sola de Breachers. Y se le hizo algo de daño a la Riptide que está sin invulnerable. Asaltaron los Terminators con el -2 por estar en este área. Alcanzaron igual y a la pilar pudieron acercarse más y mataron a los Breachers. Y el Decimator asaltó a la sombra que estaba en solitario, la mató y consolidó hacia aquella dirección. Y con eso termina el turno 2 de los Mirijos. Al final de la fase de movimiento llegan las crisis de este lado de la mesa. El etéreo hace de vuelta, elige invocar el elemento de tierra de vuelta. El Commander elige el Decimator como objetivo de su Warlord Trail. Y la Riptide activan su reactor de vuelta el 3 más invulnerable. Fase de disparo. Las crisis empiezan disparando a las escuadras que estaban en el objetivo 4, las Apocalipsis también, el Commander también, y al Decimator, que le bajan un poco las heridas. Y bueno, después clase de asalto, porque no hay mucho más. Todas las armaduras que pudieron asaltaron a las escuadras de Rubrigas. Los Cruz asaltaron al Decimator, no le hicieron nada y murieron 2 moral. Y gané un punto más por plantar la bandera, que queda el punto. En principio del turno 3 de los Mirijos, al final de la ronda 2 de combate, scoreo 3 puntos de victoria por el objetivo secundario Grimden Down. Por destruir más unidades que el enemigo son 3 puntos de victoria. Y al principio del turno, por tener 2 objetivos, son 5 puntos de victoria adicionales nomás. Y empieza la fase de movimiento de los Mirijos.
final del turno 3 milijo, después del movimiento en la fase psíquica, se bufeó a esta escuadra de exterminadores con Prescience y -1 al hit y +1 al invulnerable al Decimator. Después, con algo de daño, smites y demás, se pudieron matar los crew que estaban trabando al Decimator. Esta escuadra que está acá disparó a aquella unidad, le hizo nada de daño. Le hizo dos Mortal Wounds con Smite a esas crisis. Y en el disparo en general lo único que se puede hacer es algo de daño a aquel commander que quedó atrás de todo. Y ahí pasamos a la fase de asalto. El Decimator que estaba acá cargó contra los drones, los pudo eliminar. Luego pegó el commander, zafó de morir el hechicero aspirina. Pegó, no hizo nada. Pegaron las dos Riptides, tampoco hicieron nada, quedaron trabados. Este intentó asaltar y falló la carga. Y al final de la ronda, del turno, por el objetivo secundario de Domination, tener la mitad o más, 3 objetivos, son 3 puntos de victoria. Y con eso termina el turno milijo número 3. Fase de disparo, las Riptide vuelven a usar su reactor, el vulnerable de 3+, el Commander le disparó al Decimator y el Decimator explotó y murió el hechicero aspirina. Bueno, a pesar de que todo esto se destrabaron, el Commander, que era el único que podía disparar, el Commander que estaba, le disparó al Decimator, lo hizo pelota, a pesar de que tenía mejorado el invulnerable, explotó y se llevó a este hechicero aspirante o aspirina. Qué lindo. Y las crisis se movieron, dispararon al chamán y lo mataron. Y bueno, está tensionada porque se destrabó. Ganó un victory point por mantener el estandarte. Bien, al final del turno 3, yo maté 3 unidades que fueron los Krut, el Etéreo y los drones que estaban trabajados en combate allá en cuerpo a cuerpo. Pero él me mató el chamán, el hechicero aspirina y el Decimator, con lo cual ninguno mató más unidades. Empatamos, así que no hay punto de victoria por Grinden Down. Empieza la command phase de los milijos del turno 4. 3 objetivos, o sea, son 5 puntos de victoria por tener 2, 5 por tener 3 y 5 más por tener más, que él tiene 2 en este momento. Estos Sangors activaron el objetivo secundario Scan y ahora se cumple en esta fase de comando, así que son 4, como es el tercero, son 4 victory points adicionales. Bueno, al final del turno 4 de los milijos, después del movimiento, Ahriman con Warp Time vino hasta acá para ayudar a estos rúbricas que dispararon a las crisis. No le hicieron mucho, pero Ahriman con un poder psíquico, Smite salió 11 y en el dado de Mortal Wounds salió 6. Le destruyó 2 crisis increíblemente. Los Sangors activaron el Scan acá, así que recuperaron esos Victory Points. Y con Sorcerer Facade, el poder psíquico del culto de la duplicidad, se teletransportaron después de ser bufeados completamente con +1 al invulnerable, -1 al hit y +1 para impactar al disparar, a los 8 termis que estaban acá y los teletransportamos ahí. Acá estaba el Commander, allá están las otras Riptides y el otro Commander. Dispararon, hicieron un pedo, nada. Asaltaron al Commander, la hicieron con 9 y en el asalto pudieron matarlo. Y con eso termina el turno 4 de los milijos.
Este es el turno Turno 4. 4. Fase de disparo. Todo le disparó a esta unidad. Solo mató 2. Y fin del turno. El turno de los Tau. Yo tengo 3 puntos de victoria. Grind them down. Yo maté al Commander y él no llegó a matarme ni una unidad, así que es 1-0. En mi command phase son 15 victory points por tener 2 objetivos más, 3 más y más que el oponente. Y se completa el cuarto paso del escaneo del objetivo secundario del Targeting Scan, que son 5 victory points más. Final del turno 5 de los 1000 hijos. Estos terminitos que están acá dispararon a la Riptide que se ve allá arriba y no le hicieron prácticamente nada. Con la fase psíquica Ahriman los hizo avanzar con part-time, le tiró un smite a la Riptide que asoma ahí, le hizo una Mortal Wound y le sacó al invulnerable con Death Hex a la Riptide que estamos atrás. Estos están mejorados con el invulnerable. Y en la fase de disparo usamos la estratagema de Infernal Fusilades, permanecieron estacionarios para poder usarla, y Veterano de la Guerra Eterna para que hieran con +1. Le tiraron a la Riptide y le hicieron 4 puntos de daño, y el lanzamisiles mató a la última crisis. Con eso termina el turno 5 de los 1000 hijos y son 3 puntos de victoria más del objetivo Domination por tener la mitad o más de los objetivos. Se movieron lo que me queda para obtener las 3 cuadrantes, sumar 2 puntitos más. Disparé a esos termis, maté 3 y con esta Riptide a esa escuadra maté 2. Al final de la batalla sobreviven el Commander, la Riptide y la otra Riptide, que son las 3 unidades más caras de él, que las tenía como asignadas como unidades del objetivo secundario, Well Withstand the Fight, por lo que le dan 15 puntos de victoria al final de la batalla. Y bueno, son 3 puntos de victoria para los hijos por matar más unidades, Grind them down. Y bueno, ahí termina la batalla definitivamente. Bueno, final de la batalla. Terminamos después de varios idas y vueltas, pero terminamos. ¿Cómo se dio el resultado final? Victoria para los 1000 hijos, que, coincidencia, son los que empezaron la partida. 76-21 puntos. ¿Vos querés hacer algún comentario sobre más o menos cómo te fue? Como el culo. No pongas. Pero... ¡Qué genial! No, y bueno, mi estrategia fue parecida a la tuya. Tratar de ganar la iniciativa en los objetivos, pero ir segundo fue todo mucho más difícil. No, yo creo que en esta misión el objetivo primario en este caso es Domination, que diferente a otras misiones que es Take and Hold, realmente es más difícil tener 5 objetivos y tener 2 o más para tener los primeros 5 puntos de victoria, 3 o más para tener los siguientes 5 y más que el enemigo para tener, marcan la diferencia. Al principio o no lo hacía ninguno o uno hacía el de tener al menos 2. Eso se notó mucho cuando jugamos en la primera partida contra Colifato, que era Take and Hold. Siempre teníamos al menos 1. Siempre hacíamos 5 puntos de victoria al menos. Se nota cuando haya que hacer el balance de las misiones, cuáles son las que más pesan y las que menos pesan en ese tipo de primarias. Sí, esta era más difícil, pero... Bastante difícil. Yo me arriesgué un montón y me salió bien.
Los dados me salieron todos los dados me salieron hoy. Increíble. De los objetivos secundarios que me tocó elegir a mí, el de Grim Them Down me favoreció bastante. Porque pude matar en casi muchas ocasiones más unidades que él, pero porque él tuvo muy malos dados. Aparte yo tenía muchas unidades muy chicas y eso te favoreció también. Sí. De hecho, en mi cabeza yo pensaba matar las 3 que a él le iban a dar puntos para tratar de ganar con eso también Green Down y no pude. Y al final dije, no, me tiro al otro, ¿no? Y sobrevivieron las 3, de esas le salió perfecto. Bueno, son muy duras también. Sí. Esta vez me sorprendieron los Terminator que siempre hacen lo suyo y después los matan. Esta vez hicieron toda la tarea sucia. Los milijos sobrevivieron hasta el final y me ayudaron a tener puntos. Pulgar para abajo para el terrorista, o sea, el príncipe demonio que no hizo nada y murió sin hacer nada. Pulgar para arriba para el dragón, que no hizo nada, pero cuando murió se llevó a todo lo que había en la mesa prácticamente, o dejó herido. Eso facilitó matar muchas cosas después. Para mí bueno, más que nada yo quería probar unidades, probar alguna estrategia nueva, avanzar más con los Tau, no quedarse tan atrás y bueno, probar esas cosas, o sea, una nueva estrategia. Estuvo bueno, pero hay algunas unidades que le faltan reglas para que sean competitivas. ¿Es un palo para Game Workshop? Bueno, en comparación con otros ejércitos que tienen más cosas. Sí, sin Codex todavía estamos re verdes, pero por lo menos ya se empieza a ver las reglas de misión y de escenografía son bastante determinantes para saber quién es infantería, quién no, eso está bueno. La infantería gana mucho. Dato menor, elegimos un tipo de escenografía que recomienda la WTC, la World Team Championship, que es la organización del WTC, el torneo mundial ex-ETC. Y muchas áreas. Sí, muchas áreas, mucha escenografía, muy interesante la propuesta. Bueno, eso es todo. Hay que sumarle 10 puntos a él porque él tenía todo pintado. Y yo no tenía todo pintado. Tengo 10 rúbricas sin pintar. Que o competitivamente puede ser válido. Así que... Bueno, y eso fue todo por hoy. El segundo Bad Rep que hacemos en el club, CCC Wargaming Club, compañía Cazadores Correntinos. Así que espero que lo disfruten. Muchas gracias por mirar. Muchas gracias por la cantidad de suscriptores. Ya tenemos como 150 en menos de un mes. Casi 1000 vistas en nuestro primer video. Así que estamos hiper contentos. La próxima vamos a ver si lo traemos a Jolias, Conrad, Ozzy o a Vicky. Denle like al video, subscribe, denle suscribir ahí. Hola Mario. Denle subscribe y esperen el siguiente video que se viene mejor. Síganos por Instagram y Facebook, en la descripción están los dos links a los dos canales. Y si quieren ver las listas de cada uno, también están en la descripción de los canales los links para acceder, así que pueden entrar y descargar directamente ahí. Así que bueno, eso fue todo. Nos vemos. Chau.